Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que nos enseñan con el ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Nuestra invitada especial hoy es Mónica Perales, directora independiente, coach ejecutivo y gerente de gestión humana del Banco Falabella. Mónica trabajó en Citibank por 23 años, donde fue vicepresidente de Recursos Humanos para Perú y Ecuador, así como vicepresidente de Auditoría y Compliance, y asumió también la gerencia general interina de la Oficina del Perú durante un periodo de transición. Previamente, Mónica se formó 10 años en una de las consultoras top de auditoría. Es coach ejecutiva y ontológica y contadora de la Universidad de Lima. Mónica, bienvenida. Estoy feliz de tenerte por acá. Muchas gracias, Pati. Yo también estoy súper contenta. La verdad que es un honor estar aquí conversando contigo. Mónica, tú trabajaste en una de las primeras firmas de consultoría, en uno de los primeros bancos del mundo y hoy trabajas en un importante banco regional. Cuéntanos brevemente cómo fue tu trayectoria profesional en cada uno de estos rubros. Sí, mira, yo creo que puedo dividir mi carrera profesional en tres grandes bloques, ¿no? El primero, cuando ya estaba por salir de la universidad, ingresé a la firma de auditoría Arthur Andersen, que hoy es EY, ¿no? Y la verdad lo que más me motivó de ingresar a Arthur Andersen fue que me contaron que era una escuela de aprendizaje y entrenamiento internacional muy buena. Entonces ya desde ahí me doy cuenta que me gustaba mucho el aprender. Y bueno, ahí me formé, aprendí mucho de lo que son procesos, controles, aprendí de industrias porque me tocó hacer auditorías en bancos, estuve definitivamente haciendo auditoría en los principales bancos del Perú, después en laboratorios, en colegios, en empresas de pintura. O sea, conocí una diversidad de industrias que me dieron una visión general de los negocios. Además de tener muy buenas prácticas de control, gente muy talentosa, y la verdad que una de las cosas que también me entusiasmó mucho es que como todos éramos muy jóvenes porque salíamos de la universidad, hicimos un gran equipo y una amistad muy linda que se conserva hasta el día de hoy. Entonces ahí es una primera etapa donde aprendí mucho sobre mejores prácticas de controles, de procesos, de agregar valor sobre todo a las organizaciones. La segunda etapa es que hago ya después un cambio en un cambio de carrera porque, no de carrera, pero sí paso de auditoría externa y a auditoría interna porque en Citibank estaban buscando una persona para implementar el área de auditoría interna y me invitan a participar en el proceso. Bueno, entro a Citibank y también fue otra escuela. Ahí estuve, como dijiste al principio, 23 años. Y fue una super escuela también de prácticas internacionales, globales, de controles, de procesos y sobre todo de innovación en productos y de trabajar también con gente muy talentosa. Ahí me dieron rápidamente más responsabilidades, no solamente de auditoría interna, sino compliance. Y después de unos años, en el año 2003, hubo una crisis importante en Latinoamérica que se esperaba que iba a tener mayor contagio y hubo una reestructuración fuerte. Y es ahí que me dan no solamente las responsabilidades que ya tenían, sino me dieron la responsabilidad de finanzas y legal. Wow. Tenía solo como anécdota, tenía cerca de 10 jefes, 2 locales y como 8 regionales. Fue realmente un desafío enorme. Al principio me hice la pregunta, ¿no? Cuando me llama el gerente general para plantearme el desafío y si quería asumirlo. O sea, lo primero que yo me pregunté fue si iba a tener el equilibrio de vida para poder manejar tantas áreas, ¿no? Ajá. Pero bueno, conversé con mi familia y me lancé. Y la verdad que fue una linda oportunidad porque trabajé con gente de diferentes carreras, diferentes seniority, y eso me ayudó a desarrollar un nuevo liderazgo, ¿no? Un liderazgo más de coaching, de apoyar a los equipos, de transformación, y
y sobre todo que me descubrí ahí que me encantaba la gestión, ¿no? Y es ahí que yo descubro una vocación que ya ahí sí de querer hacer un cambio de carrera porque me di cuenta que me encantaba la gestión y eso unido al servicio yo veía que se podía complementar muy bien en recursos humanos. Y es así que en el 2006 la persona que manejaba HR en Citi se mueve a otro país y yo me presento a la posición, ¿no? Cuando yo llego a la posición, mi jefe, el gerente general, me dice, uy, Mónica, llegaste tarde porque ya habían seleccionado a otra persona. Yo me fui de vacaciones, de viaje, y cuando regreso, mi jefe me dice, ¿todavía sigues interesada en la posición? Sí, claro, porque la persona por temas familiares que vivía en otro país había desistido. Y ahí se inicia una carrera ya de 15 años liderando gestión humana. En su momento también era con relaciones públicas, que después, mire, yo ya venía trabajando como más de 20 años y encontré una pasión, ¿no? Una vocación en mi vida, que es recursos humanos que me encanta, la verdad. Yeah. Y luego ya en esta última parte, Citi nuevamente se vuelve a reestructurar, yo dejo el banco y me ofrecen la posición de gerente de gestión humana en Banco Falabella y ya van 5 años liderando el área y estoy súper contenta, ¿no? Aprendiendo otra cultura, de también otros procesos, con mucho empoderamiento, muy contenta. Claro, porque finalmente tu formación fue en la escuela americana versus Falabella, que puede ser la escuela más latinoamericana o chilena en este caso, ¿no? Entonces sí es interesante lo que comentas porque pueden ser miradas muy diferentes, no lo sé. Ahora, quiero detenerme en un punto que hablaste que en algún momento tuviste hasta 10 jefes y yo digo, Dios mío, ¿cómo debe haber sido eso? Porque a veces es muy difícil lidiar con un jefe local y un jefe matricial, porque no siempre se ponen de acuerdo, no siempre están hablando el mismo idioma, pueden tener diferentes prioridades. No se me ocurre cómo debe haber sido eso. ¿Cuál crees tú que fue el secreto para manejar esa situación de tantos jefes? Sí, fue una etapa difícil, sí, por tener tantos jefes, porque tenía varias funciones a mi cargo, ¿no? Entonces, por el lado de finanzas tenía 2 jefes, por el lado de compliance tenía otro jefe, por el lado local el gerente general de consumer también. Yo creo que lo importante es definir prioridades con cada uno de ellos, número 1, y número 2, tener el equipo, ¿no? Tener el equipo que te acompaña para poder lograr los objetivos que nos proponemos, ¿no? Yo creo que esas dos variables son muy importantes para poder definir. Y siempre, como digo al principio, definir cuáles son las prioridades, porque si no, te ahogas, ¿no? Y eso conversarlo con tus líderes. Ya. Sí, es un excelente consejo porque a veces cada líder tiene su propia agenda y se olvida que si tienes 10 jefes, 10 agendas y diferentes prioridades. Entonces creo que es un excelente consejo. Ahora, Mónica, pasaste de una formación y experiencia basada en números, en procesos, como comentaste, controles, a un rol de recursos humanos. ¿Qué fue para ti lo más difícil de la transición? ¿Y en cuál de esos roles te sientes que encajas mejor? ¿No? ¿Por qué crees que te gusta más un rol versus el otro? Mira, yo creo, a mí me encantó mi época de auditoría de compliance. La verdad que a esa profesión yo le estoy eternamente agradecida porque aprendí el negocio, pero el negocio en profundidad. Y entonces estoy muy, muy agradecida. Pero recursos humanos, como te decía hace un momento, es una pasión que yo descubrí, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el desarrollo de la gente, de las organizaciones, y yo siento que tiene que ver con el propósito de mi vida. Ahora, cómo fue esta transición? Yo me viene aquí la palabra desaprender, Okay. ¿no? Desaprender muchas cosas, porque en compliance hay muchas cosas reguladas, ¿no? Hay muchos temas que son o cumples la regulación o no la cumples, o sea, son blanco y negro. En cambio, en recursos humanos pueden haber diferentes visiones e iniciativas para lograr un mismo objetivo. Creo que depende del contexto, depende de la situación de la compañía, de lo que quiere lograr para ir por una opción u otra, ¿no? Entonces,
Además también hay, como yo digo, hay muchos grises, o sea, no hay necesariamente respuestas blancos o negros. O sea, pueden haber diferentes alternativas y varias pueden ser muy válidas. Entonces yo creo que y ahí es donde yo desarrollo mucho más la influencia, ¿no? Es una competencia que es súper importante en la gestión de recursos humanos. Y saber poder conversar, escuchar a la otra persona, saber qué es lo que quiere lograr y desde ese lugar de ayudarlo a pensar cuáles pueden ser los pros, los contras, cuál es el impacto de una iniciativa, cuál es el impacto de la otra iniciativa a nivel de las personas, a nivel de la organización, a nivel del regulador, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que el desarrollar esa competencia para mí fue súper, súper importante, ¿no? Porque es la forma en que tú logras ahí los objetivos. Cuando era compliance, por ejemplo, en Citi, muchas veces yo como en ese rol tenías la última palabra para que una transacción pueda ser aprobada o no, ¿no? Ujú. En cambio, en recursos humanos depende de los argumentos para definir por qué alternativa te vas. Ahora, en esto que mencionas, has comentado, se me viene a la cabeza, tú hablas de influencia y alrededor de influencia hay toda una serie de competencias también, ¿no? Como puede ser no sé, el escuchar activamente, la empatía, el pensamiento crítico, ¿no? El tener una visión también de las cosas. Y estamos hablando de competencias que están siendo súper valoradas para el futuro del trabajo. ¿Cuál es tu visión del futuro del gestor de recursos humanos o qué cambios estás viendo ya en el escenario? Mira, lo que dices primero, Patti, quisiera como reforzarlo, porque tienes toda la razón. O sea, la influencia, atrás de la influencia, están estas competencias que son muy importantes. El pensamiento crítico, el ser muy analítico, el preguntarte el porqué de determinado problema, cuál es la causa raíz, la empatía, el escuchar y una competencia también muy importante, el medir, ¿no? Ujú. El definir cuál es el impacto de esa iniciativa, ¿no? Yo me acuerdo en algún momento en una de estas organizaciones en la que he trabajado había una rotación muy importante y se decía que esa era una responsabilidad de recursos humanos, cuando realmente era una responsabilidad que la debíamos trabajar como equipo Ujú. con el negocio. Y solamente Claro. cuando nosotros medimos el costo de la rotación, es decir, el costo de las salidas, del aprendizaje, de cuánto perdíamos, de cuánto dinero perdíamos por una rotación tan fuerte, fue que el negocio nos escuchó y trabajamos juntos para arreglar las diferentes variables, ya sea la compensación variable, mejorar el proceso de ingresos, ¿no? Y así pudimos arreglar el problema de la rotación. Pero para eso Claro, tuvimos que hacer la medición. Entonces, claro. mirando hacia adelante, yo siento que el área o el gerente de recursos humanos cada vez más va a ser un facilitador, ¿no? Ujú. Un coach para que los líderes puedan ser esos gerentes de recursos, sean, ¿no? Esos gerentes de recursos humanos en sus diferentes áreas. Para eso nosotros tenemos que proveer las herramientas para que ellos puedan gestionar el clima, la compensación, el desarrollo, la transformación de sus organizaciones, ¿no? En ese sentido, la gestión del cambio también es súper importante. Uy, sí, sí. Así es. Yo, yo creo que todos tenemos mucho que aprender sobre cómo gestionar el cambio, porque tiene todo un proceso, una estructura y maneras de manejarlo si sabes cuáles son los fundamentos que te ayudan a agilizar, te ayudan a hacer los procesos mucho menos dolorosos y para mí la gestión del cambio, como dices, es algo crítico. Mónica, quería detenerme un ratito también en todo el tema de retención. Sabes que justo en la mañana leí un último artículo de LinkedIn sobre los puestos con mayor rotación en el mundo y resulta que recursos humanos es el número 1 y tiene una rotación en el último año de cerca del 15% a nivel mundial, que es por encima del promedio para los otros roles, que es 11%.
y de hecho el rol de recursos humanos es el rol con más rotación en los últimos 3, no más, sino está dentro de los primeros 3 en los últimos 3 años. ¿A qué crees que se debe esto? Un rol que vela precisamente por los niveles de retención en la empresa, que tenga la mayor rotación. ¿Qué está pasando? ¿Qué podría estar pasando? Yo creo que la función de gestión humana y las diferentes posiciones se han reevaluado muchísimo, ¿no? En estos últimos años. Yo creo que cada vez las empresas se han dado cuenta de la importancia de la gestión humana, ¿no? En las diferentes temas. Y es por eso que yo creo que cada vez están buscando profesionales más completos en el área de recursos humanos para que puedan acompañar en estos procesos de transformación que hoy estamos viviendo, pero de manera importante, ¿no? Después de la pandemia, saben que todos estamos viviendo la digitalización y estamos viviendo cambios constantes. Entonces, necesitamos profesionales de recursos humanos que acompañen a los líderes en la gestión efectiva y cuidada de ese cambio, para que así las personas puedan sacar la mejor versión de sí mismas. Porque muchas veces los cambios nos generan temor, incertidumbre y nos pueden bloquear. Y es ahí donde yo creo que gestión humana, acompañando a los líderes, agregan mucho valor para que estos cambios se puedan dar de la mejor manera. Y si tuvieras que hacer una recomendación, o sea, ¿cuáles serían 3 cosas que tú recomendarías a una persona en recursos humanos? ¿En qué deberían actualizarse? 3 competencias, por ejemplo, que crees que están haciendo falta en las organizaciones, aparte de lo que es gestión del cambio que acabas de comentar. Bueno, yo creo que la segunda es conocer el negocio, ¿no? Okay. Yo creo que conocer el negocio nos da la oportunidad de realmente hablar el mismo idioma que los líderes. Y al conocer el negocio tú puedes ayudarle en el 360 de las diferentes variables que él necesita, ¿no? Si tiene la gente correcta, qué nuevos perfiles necesita, qué tiene que hacer para motivar a sus equipos, cómo compensarlos. Entonces, yo creo que conocer el negocio es bien importante. Lo tercero es medir el impacto de las iniciativas que proponemos. Muchas veces nos ha pasado que hablamos de manera cualitativa, ¿no? Tenemos que mejorar el clima o tenemos que traer más talento, pero no medimos el impacto de lo que estas iniciativas pueden ayudar y generar valor al negocio. Entonces, es importante que cada iniciativa realmente pueda medir el impacto. Es como la que te mencionaba hace un momento, ¿no? Hasta que no medimos el costo de la rotación de lo que perdíamos, no teníamos una escucha de parte del negocio. Cuando lo hicimos, pudimos trabajar juntos para la solución. Sí, justo el mes pasado entrevisté a Marco Lore de Mola, que es CEO de la Academia MATLAB, y él comentaba pues sobre la importancia de los números para hacerte ver, porque te dan visibilidad, te dan credibilidad y te dan sustento a todo lo que tú puedas proponer, ¿no? Y mejora muchísimo tu poder de influencia gracias a que puedas sustentar con métricas, con números las cosas. Ahí, Pati, mira, yo tengo unas frases célebres. Yo digo, lo que no se mide no se gestiona y no se reconoce. Otra frase que tengo es, dato mata argumento, ¿no? Yeah. Entonces sí, son frases que siempre converso con mi equipo para poder tenerlas siempre presentes, ¿no? Ya, y eso va a ser aún más importante cuando hablas de datos, con la creciente importancia de los datos o sea, en el mundo moderno, ¿no? Y en el futuro del trabajo, que cada vez más tenemos que gestionarlos y aprender a interpretarlos y ver qué hay detrás de ese número, ¿no? Mónica, ahora quisiera hablar un poquito de reclutamiento, porque es un tema que interesa mucho a las personas que nos escuchan. Y justo también hace poco leí que algunas empresas en el exterior ya están conduciendo pilotos de ferias laborales en el metaverso.
famoso. Entonces, ¿cómo están cambiando los procesos de reclutamiento y hacia dónde crees que van en el futuro? ¿Qué cosas nuevas están viendo o están ustedes probando, por ejemplo? Ayúdanos a dar un poquito de luz sobre este tema. Bueno, sí, ha habido un cambio importantísimo, ¿no? Hoy todo el proceso de atracción se ha digitalizado. Nosotros, por ejemplo, antes de la pandemia, hacíamos revisión de los CVs de manera manual, ¿no? Hoy día utilizamos softwares que tienen inteligencia artificial que nos ayudan a rápidamente filtrar los CVs que reúnen los criterios que para nosotros son más importantes en cuestión de minutos o de horas, dependiendo de la posición que estamos buscando, ¿no? Uh-huh. Porque el software nos dice qué currículums pueden estar llenando el 90, 80 o 70% de los criterios que nosotros hemos definido que eran críticos o importantes para la posición que estamos buscando. Entonces, utilizar software de inteligencia artificial para filtrar los CVs es algo que yo creo que muchas empresas ya hoy lo están realizando, ¿no? Otro tema importante es que estamos utilizando, por ejemplo, el método de casos para observar cómo las personas ante los problemas, cuál es el pensamiento, el análisis, la creatividad que ellos utilizan para resolver los problemas que les planteamos, ¿no? Esto es algo bien importante porque no necesariamente en una entrevista lo puedes conocer en tanta profundidad como en un caso. Entonces esto es algo que nos ayuda a ver el potencial también de la persona. Es algo que nosotros estamos utilizando mucho, que es entrevistas a través pero de casos, ¿no? La última vez también para trainees el equipo utilizó, les pidió a los postulantes que hicieran un video de TikTok para que hagan una presentación personal a fin de ver la creatividad, qué tan disruptivos, cómo se comunicaban, ¿no? Y mira, se presentaron como más de 300 personas, seleccionamos a 5, pero uno de los primeros filtros en este proceso de selección fueron los videos que enviaron los chicos con sus TikToks, ¿no? Wow, o sea que hay que estar listo para todo hoy en día. Ahora, hablaste de potencial, ¿no? Del potencial de las personas. ¿Cuáles son esos factores, o sea, 1, 2, 3, que te indican hoy en día que estás tratando con alguien con mucho potencial para crecer en la empresa? ¿Qué es lo que los diferencia de los demás, si pudieras nombrar 2 o 3 cosas? Mira, yo nombraría 3 cosas, ¿no? El primero, yo creo que la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional me parece bien importante de observar cómo la persona maneja situaciones difíciles, cómo hace que la gente colabore, cómo se hace cargo de los temas, cómo se comunica. Es súper importante el tema de la comunicación, de la inteligencia emocional. El segundo tema yo creo que son estas habilidades cognitivas que tienen que ver cómo analizan y resuelven los problemas. Por eso te mencionaba lo de los casos, ¿no? Ahí es donde vemos cómo analizan y resuelven los problemas, en especial estos problemas complejos, ¿no? Cómo se anticipan a situaciones, cómo mide el impacto de sus decisiones. Y en tercer lugar, bueno, nosotros en general todas las organizaciones somos orientadas a resultados. Entonces, ¿cómo genera los resultados esta persona? ¿Cuál es su deseo de aprender? ¿Su motivación para crecer? Me parece que son estas competencias fundamentales para ver una persona que tiene potencial. Ya, entonces estamos hablando de inteligencia emocional, de habilidades cognitivas y también esa garra, esas ganas de conseguir resultados. Correcto. Me gustaría hablar muy brevemente, Mónica, sobre tu periodo como gerente general interino en Citibank Perú. ¿Cómo fue ese proceso de decisión cuando te lo plantearon y qué aprendiste de toda la experiencia? Fue un momento en que la verdad que me sentí muy contenta de que me hayan escogido para liderar esa transición, ¿no? Hasta que pudiéramos conseguir como organización el nuevo gerente general.
y me sentí muy motivada por dos razones, ¿no? La primera, porque como dije hace un momento, yo había liderado diversas áreas en Citi. Había liderado el área de finanzas, de legal, de compliance, y conocía entonces muy bien el banco. Conocía los Ujú. procesos, las regulaciones, había tenido mucha interacción también con la Superintendencia de Banco y Seguros, con los auditores. Y por otro lado, siempre he trabajado, he tenido el privilegio de trabajar con gente muy talentosa y conocía muy bien a mis pares y que lideraba cada uno de sus áreas y tenían un talento y una responsabilidad muy, muy fuerte. Así que sabía que podía confiar en el equipo tal cual sucedió, ¿no? O sea, cada uno, la verdad es que en este proceso manejó de manera muy autónoma y con mucha responsabilidad cada uno de sus responsabilidades y logramos los objetivos que nos planteamos. Yo creo que lo que más aprendí fue a confiar en el expertise de cada uno de los líderes, en el equipo y a que en equipo todo lo podemos lograr realmente cuando hay confianza y apoyo unos en los otros. Claro, yo creo que te ayudó mucho también que ya habías pasado por todas las áreas y habías trabajado, ¿no? Hombro a hombro con muchas de las personas con las cuales de pronto tenías que liderar, ¿no? Entonces, eso debe haber sido un aporte súper importante, tu experiencia previa. Y sabes qué, Pati, y yo creo que también eso sería algo importante como para invitar a las personas, ¿no? A que realmente se atrevan o prueben aprender de otras funciones, porque eso lo que ayuda es a que tengamos una mirada multifuncional de los temas y eso genera mucho mayor valor cuando tú quieres influir o dar alguna solución a algún problema, algún desafío que se nos presenta. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mónica. Ahora ya para cerrar con esta pregunta, además de todo lo que haces, eres coach ejecutivo y ontológico, se trata de una carrera alternativa para muchas personas, ¿no? Que desean quizás independizarse o complementar sus ingresos. Y me interesa saber cómo ves tú el futuro del coaching y una segunda parte de la pregunta, ¿qué características dirías tú que distinguen a un buen coach? Bueno, yo soy una fiel creyente del coaching. Me ha tocado estar en los dos lados de la mesa. He estado ¿Ya? como coachee en diferentes momentos Ujú. y como coach, ¿no? De hecho, cuando tuve la responsabilidad en Citi de manejar como 4 o 5 áreas, ahí yo le pedí que me asignara un coach justamente para tener ese espacio para conversar, para desahogarme, para pensar cómo manejar tantos desafíos, tantas responsabilidades, ¿no? Y la verdad que me ayudó muchísimo en mi liderazgo, en mi desarrollo, en el empoderamiento de la gente, en ese pensamiento que uno necesita, en ese espacio para pensar y que puedas realmente definir diferentes posibilidades, ¿no? Así que a mí me ha ayudado muchísimo. Y como coach, también me ha tocado la oportunidad de acompañar a gerentes generales Ujú. y a mi equipo también en el día a día. Y yo veo, ¿no? A través de las preguntas, a través de la escucha, cómo las personas logran encontrar sus propios aprendizajes, sus propias respuestas. Y eso tiene un valor incalculable, porque una cosa es que uno le diga, le dé feedback y puede ser que una persona lo tome o no, pero otra cosa es cuando uno toma conciencia de cuál es el aprendizaje o cuál es el insight que se le presenta. Y eso no se lo olvida porque viene de su propia interioridad, ¿no? Entonces, es súper importante. Yo creo que hacia adelante el coaching va a seguir fluyendo. Yo el año pasado, por ejemplo, me certifiqué como Agile Coach para ser un Mm, facilitador, sí, qué para ser un bueno. facilitador en las organizaciones, en los equipos, ¿no? Hoy día se definen cuáles son los objetivos, qué productos o servicios queremos definir que van a responder a las necesidades de los clientes, pero después se crea un equipo multidisciplinario donde ellos, o sea, se define qué es lo que queremos lograr, cuáles son los Measure of Success o OKRs, ¿no?
Ujú. key results que se quieren lograr, y el equipo es el que se encarga del cómo, ¿no? Así es. De cómo lograrlo, y esos equipos multidisciplinarios hacen que realmente podamos responder a las necesidades de nuestros clientes en tiempos cortos, ¿no? Y siempre tomando el feedback del cliente. Así Ya. que, y ahí, para esos equipos también se necesita, en muchos casos, un Agile Coach que facilite las conversaciones, las retrospectivas, ¿no? La Ah, priorización, que claro. acompañe. Sí, y date cabos sueltos también. Mónica, me encanta que te hayas certificado como Agile Coach. Creo que vas a seguir aportando muchísimo, muchísimo valor. Pero solo ya para terminar, ¿me puedes dar tus ideas sobre qué cosas hacen que un coach sea un buen coach? 2 o 3 cositas que crees tú que son críticas. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes, me parece, es hacer preguntas poderosas Ujú. que desafíen a la persona. Ya. O sea, que la saquen de su zona de confort. Yo Ujú. creo que un coach que te desafía, que te saca de tu zona de confort, que te hace interpretaciones, que te hacen cuestionarte esas creencias que te hacían ver las cosas de un color, y de Ujú. repente te desafían a que hay otras formas de ver Ujú. la vida, los problemas. Y yo creo que te agregan mucho valor, porque te amplían las posibilidades. O sea, antes uno creía que podía ser A, y de repente a través de ese desafiarte, de desafiar esas creencias, de repente comienzan a aparecer que no, pues no solamente puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser D, ¿no? Entonces, yo creo que esas 3 competencias son las que a mí al menos me han ayudado muchísimo. Mónica, qué bueno, nos has dado cátedra de cosas súper importantes a lo largo de la entrevista. Siempre es un aprendizaje para mí conversar contigo y no me queda más que agradecerte por acompañarnos hoy día. Pati, muchísimas gracias. Yo también me he sentido muy contenta, muy cómoda con la entrevista, y un placer, y muchísimas gracias. Hasta la próxima, Mónica. Puedes conocer más sobre Mónica Perales en LinkedIn. Y con eso me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo.